Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Hoy les hablaré por medio de una metáfora, la deuda y el arpón. ¿Saben que pedir el prestado para endeudarse se nos puede convertir en un arpón? Les voy a mostrar qué tan peligroso es endeudarse. Ese arpón nos sujeta a vivir para esa deuda. Esa deuda puede llegar a ser como un tridente inmanejable, que para algunos se pueden quitar hasta la vida o destruir su hogar porque no pueden salir de esa red. Tanto físicamente como el bienestar de su familia se someten a ser esclavos de esa usura. Para nosotros, los que somos creyentes y redimidos, debemos pedir prestado para endeudarnos. ¿Es la voluntad de Dios o nos lleva a una desobediencia? Y llegué a la conclusión que la deuda es el resultado espiritual de una transgresión. Los invito a que pongan mucha atención. Si una persona ha sacado un préstamo y es capaz de devolverlo, no se considera como una persona endeudada. Por ejemplo, si un hombre tiene que sacar una hipoteca o tomar prestado el dinero para comprar una nueva casa y puede permitirse los pagos mensuales justamente como puede permitirse pagar el alquiler de cada mes, él no es considerado endeudado. También si se toma prestado el dinero, pero tiene la garantía subsidiaria suficiente para cubrir la deuda, no es considerado endeudado. Hermanos y amigos, para ponernos de acuerdo lo que es el concepto de deuda, miré varias definiciones. La más acorde a lo que me refiero es que la deuda actúa como un arpón. La deuda la podemos interpretar como una obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, en este caso el dinero. Pero lo más peligroso es que esas obligaciones, por concepto del capital o principal de un préstamo que se encuentra pendiente de pago, genera intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo, donde la deuda va creciendo, haciéndose a veces imposible de pagar prontamente, pero que sus intereses se deben cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo. Es decir, se cancelan intereses sin descontar del capital prestado. Ahí es cuando estamos esclavos por la red de los intereses. Es cuando estamos sometidos por medio de esos intereses. Y eso es lo que yo llamo un tridente, porque ya actúa como lo que es un tridente. No solamente por herir, sino puede matar, cercenar, imposibilitar o invalidar su economía, su estilo de vida, su tranquilidad, su paz. Recordemos que un arpón, el significado nos lleva también a interpretarlo como un tridente. Hermanos y amigos, el propósito de este tema, yo lo llamo como un devocional, pero para otros como una reflexión o enseñanza, es que en esta área debemos de ser fieles financieramente, o sea, en el manejo del dinero, a Jehová, para conocer más íntimamente a nuestro amado Jesús y ser libres para servirle, porque el dinero lo podemos manejar para bendecir o para hacer anatema, y que nos sirva. Aunque no soy economista ni tampoco un doctor en manejos de finanzas, es que veamos la mejor forma de manejar el dinero a través de la Biblia, porque el manejo del dinero afecta nuestra relación con el Señor. Podemos mirarlo en Lucas 16:11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿Por qué ese arpón se puede convertir en una arma poderosa que yo lo llamo tridente? Déjenme contarles por qué lo veo así. Por los fracasos que tuve y que por consiguiente muchas veces me vi obligado a préstamos con alta usura. Miren, no todas las veces pedir un préstamo en un banco es lo correcto y lo más sabio, o utilizar sus tarjetas de crédito.
Si nosotros miramos anualmente, los bancos dan unas utilidades que ninguna otra empresa financiera los da. Por ejemplo, en el año 22, las utilidades cayeron al más del 43%, ¿sí? Mientras que hoy en día, a la fecha, las ganancias suman 3-4 billones en el periodo de abril. Estos son datos de la Superintendencia Financiera. Entonces, nosotros nos preguntamos, la mayoría de préstamos que adquirimos, no hay un riesgo de que quedemos como deudores y de lo que se conoce morosos. La palabra de Dios nos muestra en 2 de Reyes 4:1, cuando una deuda es casi imposible pagarla y que puede llevar a tremendas desgracias. Mi esposo, su servidor, ha muerto. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Tremendo cuando hay una deuda impagable. Por ejemplo, el famoso UPAC, cómo nos trajo grandes problemas a una gran mayoría de familias que perdieron su vivienda. Dícese que podemos manejar las deudas, pero eso no es cierto. Hay deudas impagables a veces y que nos cuesta hasta la vida. Por eso en Proverbios 22:7 nos dice que los deudores son esclavos de sus acreedores. Estos préstamos no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y por lo tanto no son bendiciones. Les cuento que la mayoría de bancos en 1980 entraron a lo que se llama la desregulación, que se concreta por la revocación de la ley Glass-Steagall por el Granger-Gleilich. Eso fue en 1999 y que consistía en permitir a los bancos una imposición afectando la economía de aquellas personas que solicitaban préstamos, sean comerciales, inversiones, aseguradoras o cualquier otra actividad económica, creando riesgos sistémicos considerables y generando booms en numerosos sectores de actividad, desestabilizando la economía mundial. Lo cierto es que una persona endeudada es una persona que ha sacado un préstamo que es incapaz de devolver. Y pregunto, para aquellos que dicen ser creyentes, ¿es una bendición sacar un préstamo de esa manera? Miren, según la tradición judía, una persona nunca debería endeudarse, que como se ha dicho, significa sacar un préstamo que no puede reembolsar. Y es que muchas personas utilizan las tarjetas de crédito para cualquier cosa, hasta incluso para cumplir con un préstamo. Mire, lamentablemente es una tradición pedir prestado y pagar intereses. Y como les he estado hablando de las tradiciones que pueden ser buenas o dañinas y que esto depende de nuestra actitud hacia ellas y hacia aquellos que tal vez estén en desacuerdo o tienen diferentes conceptos de las mismas, pues van a ser dañinas y en este caso nos traen desgracia y puede ser hasta un anatema, porque la persona se ve obligada a cometer delitos, o sea, a pecar, al sentirse ahogados por esos préstamos que para que sean retribuidos con creces cobran intereses sobre el préstamo con la usura altísima. Mire, eso me hace acordar, si algunos han leído la obra de William Shakespeare, El mercader de Venecia, que esta es una prueba más contundente de quienes prestan con usura altísima para usufructuar los bienes y bienestar del que pide prestado, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. Aquí estoy ya dando la idea central de lo que es un arpón y que se puede volver un tridente, que fue lo que utilizaban la mayoría de gladiadores para rematar a sus rivales o sus enemigos. Lo cierto es que endeudarse no es de Dios, es una estrategia de Satanás porque es un plan que usa a través del mundo para desestabilizar al que cae en sus redes. Miren, hay dos cosas
que el enemigo, Satanás y sus demonios, utilizan para acabar con cualquier persona: el poder del dinero y el sexo. Después hablaremos de ese tema. Mis temas no es para todo el mundo, porque se necesita tener pasión para escudriñar la palabra de Dios. Por eso lo he llamado devocionales de fuego. Continuemos. Miren, no podemos seguir siendo incautos porque nos ofrecen tarjetas de crédito, préstamos, compre ahora y pague entre 2 meses, 6 meses. No. Miren, esta clase de préstamos, la mentalidad de ellos es usufructuar los bienes y el bienestar del que pide prestado. Es decir, hacen lo que sea para lograrlo. El fin justifica los medios. Sabemos que es un argumento de esta era, de esta generación de la codicia, de los que prefieren los bienes terrenales y el alma sanguinaria de los usureros. ¿Cuántos mercaderes de Venecia hay? Los préstamos famosos de gota a gota y otros más que hoy vemos con los créditos bancarios y algunos prestamistas. Por ejemplo, la tasa de usura en los bancos para febrero del 2023, la tasa era del 45.27% en efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Casi el 50% de lo que uno saca prestado hay que pagar de más. Hermanos y amigos, recordemos que la forma como manejemos el dinero afecta nuestra relación con el Señor. Endeudarse no es de Dios, es una estrategia de Satanás, es un arpón, es no confiar en Dios. Y nos hacemos una pregunta todos: ¿dónde está nuestra fe? Los invito a que analicemos Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios suplirá significa que Él cumple, Él llena lo que es necesario para nuestra necesidad. Nuestra necesidad describe lo que es necesario para que vivamos una vida abundante como creación, como hijos de Dios, como redimidos. Pero es que nos cuesta trabajo creerlo, ¿cierto? Los invito a la siguiente alabanza para después continuar. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti.
yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Hermanos, después de escuchar esta alabanza, creo que cada uno de nosotros debemos de mirar nuestra conciencia y presentarla ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Es posible que el deudor, por la urgencia de recursos, no sea muy cauteloso por las facilidades que le ofrecen, como agilidad en la aprobación y el desembolso, más la aceptación en caso de que esté mal calificado en los reportes de las centrales de riesgo. Ahí está lo que yo llamo lanzar la red. Le pueden camuflar una exagerada tasa de interés. Mucho cuidado, convirtiendo la deuda casi impagable a corto plazo. Por lo tanto, es como un arpón causando efectos mortales para los más débiles. Ahí es cuando se convierte en su amo y empieza a funcionar como un tridente. Vivir para la deuda y por la deuda hasta que muera, si es posible. La Biblia nos advierte en Proverbios 22:7: el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del prestamista. Nuestras deudas financieras, como la tarjeta de crédito, préstamos para carros, facturas médicas y préstamos estudiantiles, famoso ICTs, hipoteca y otras deudas del hogar, son como un arpón cuando perdemos esa paz y gozo en el Señor. Al decir que el arpón representa una deuda de difícil control, porque la deuda es instrumento que usa el mundo para controlar y seducir e inmovilizar al que pide prestado con el tiempo. Recuerden eso, mis hermanos y amigos. El prestamista lanza el arpón, que se emplea de forma arrojadiza o lanzando hacia una presa con la suficiente fuerza con el propósito de clavar su punta en el cuerpo y en el corazón del que pide prestado, aprovechándose de la necesidad. Suena un poco como lírico, ¿no? Pero mortal. Miren, con la financiación, la punta del arpón se clava en la presa y al mismo tiempo queda unido al ástil, al prestamista, por una línea, que en este caso del crédito, en la cual le permitirá recuperar a la punta, es decir, su dinero, y atrapar, esclavizarlos por años. Cuando las tasas son demasiado altas, los créditos cuestan más
que normalmente corresponde a un porcentaje del crédito que se paga de manera adicional a la cantidad de dinero o capital que está pidiendo mediante su operación de crédito. Poquito complejo para los que no estamos metidos en la economía y en cuestiones de crédito, pero esta es la realidad. Tengamos en cuenta que el arpón no mata a su presa, lo inhabilita para someterlo al sacrificio cuando lanza su red y se convierte en un tridente. Y en este caso, si se atrasan los pagos, le da el golpe certero y mortal. Lo más común es un embargo de la cuenta bancaria o la cuenta de nómina, es decir, en la nómina si es que está trabajando en una empresa, pero si el saldo de esta deuda es elevado, viene una decisión judicial que puede pasar a un embargo a la vivienda, al coche, la pensión, etcétera, etcétera. Vuelvo y pregunto, ¿esto es una bendición, pedir prestado de esta manera? Arrodillarnos ante el mundo. Recuerdes, el mundo para nosotros ese es un enemigo. Todo lo necesario para saldar la deuda lo recogen. Hacen lo que tengan que hacer. Cuando una persona tiene una deuda y no tiene recursos para afrontarla, se encuentra ante un grave problema, convirtiéndose esa deuda en un tridente. De por sí un arpón es un tridente con más poder. Pero ante Dios, ¿cómo estamos ante el Padre? Cuando decimos, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Padre nuestro, te pido para suplir mis necesidades. Para nosotros los redimidos en Cristo, se establece que nuestra fe está probada en situaciones de necesidad y que ésta la puede aprovechar las huestes de maldad para caer en tentación. ¿Es un pecado de incredulidad en las promesas de Jehová? Bueno, hermanos y amigos, para ir ya aterrizando en esta primera etapa de este tema un poco escabroso, la palabra de Dios nos dice que muchísima gente se aleja de la fe y que queda marcada por muchas aflicciones cuando permite que el dinero se apodere de su corazón, tanto como el que presta como el que debe. Cuando se presta con usura, intereses altos, ya no es un principio de amor, sino de crueldad y codicia. Es cierto que debemos ayudarnos, prestarnos. Veamos qué nos dice la Biblia. Moisés trató este tema en el Antiguo Testamento. Esencialmente a los israelitas no se les permitía cobrar intereses cuando prestaban dinero a un hermano de escasos recursos económicos. Sin embargo, podía cobrar intereses por los préstamos que hacían a los extranjeros. Éxodo 22:25. Dice así: si alguien presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. 26. Y si este israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo les digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. ¿Quién lo dice? ¿Saben? A los prestamistas los veo como arponeros, herramienta de Satanás. Así de sencillo. Veamos también, el Salmo 15:5. En este salmo nos hablan de los requisitos para vivir con Dios. Es un himno de David. Y en el versículo 5 dice: solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás aceptará dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. El propósito de la ley era doble. Un préstamo con intereses solo agravaría la situación de los pobres, y Dios prometía una bendición para quienes tuvieran la bondad de prestar y que superaría con creces cualquier interés que ganara. Además, al final de cada 7 años, los acreedores deberían cancelar todas las deudas que tuvieran con sus hermanos israelitas. Deuteronomio 15:1. Recuerda, hermanos,
y sobre todo a aquellos que les gusta prestar con intereses y altísimos. En Juan 1:16 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú recibes por gracia, debes darlo por gracia. ¿Quién es el que nos sostiene? En Deuteronomio 15:1 nos dice: cada 7 años ustedes deberán perdonar lo que otros les deban. Es decir, en caso de haberle prestado algo a otro israelita, no deberían reclamar el pago de esa deuda. Dios ha ordenado, Jehová, que ese año se perdonen todas las deudas. Si obedecen los mandamientos de Dios, Él bendecirá la tierra que les ha dado y nunca habrá gente pobre en Israel. Podrán cobrarle a los extranjeros que vivan en la ciudad, pero no a sus hermanos israelitas. ¡Qué hermoso! Este es un fundamento del amor de Dios, hermano. Para el siguiente capítulo vamos a hablar en el contexto espiritual y empezaremos con definir lo que yo llamo el arpón de Satanás, que se puede convertir en un tridente para dar el golpe mortal. Miren, les voy a adelantar un poquito. En la mitología romana, el significado de tridente, que es un cetro de un dios romano llamado Neptuno, es en forma de arpón de 3 dientes. Recordemos que la mitología se basa en creencias culturales, como toda religión, y tradiciones enfocadas en esa religión, de un contexto espiritual, porque se adora a esos seres o a esas creencias. Por lo tanto, el tridente hace parte de las 3 armas divinas que podía crear fuertes vientos, oleajes y terremotos. Usando sus respectivos poderes, los dioses vencieron a los titanes durante la titanomaquía. Cuando la guerra terminó, los 3 dioses se repartieron el mundo. Satanás copia todo lo de nuestro Padre Celestial. Aquí dice: los 3 dioses se repartieron el mundo. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quiénes van a venir o están aquí para apoyar la serpiente antigua? Por lo tanto, griegos y romanos, sin olvidar los de Mesopotamia, que era en la época sumeria, creían que tenían una gran influencia en su vida esos dioses. Por lo tanto, eran adorados y respetados, haciendo culto a los mismos. Desde las creencias que por sí tienen contexto espiritual, el tridente es el cetro del dios romano, Neptuno, o de Poseidón de la mitología griega. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, en las tradiciones cristianas, por su asociación con dioses paganos infundados por la Iglesia romana, se le tiene por símbolo de Satanás un tridente, cuyas 3 cabezas de su tridente personifican la Trinidad satánica. La profecía bíblica hace referencia a un concepto que proviene de Apocalipsis 12 y 13, que los invito a que lo escudriñen para que después nos reunamos a poner en descubierto lo que el mundo ha enredado también a nuestros hermanos de la iglesia. Mire, ahí se describe a 3 seres malvados que engañarán a muchos en el tiempo del fin. Estos 3 seres son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás siempre ha querido ser como el Altísimo y lo podemos encontrar en Isaías 14:14. Y esa falsa deidad es otro intento de fabricar la divinidad para sí mismo. Satanás utiliza un tridente como un accesorio característico para ejercer el mal en el mundo. Y Jesús nos lo advirtió. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por ello, se creía que el diablo tenía un tridente
con el cual castigaba a los pecadores en el infierno. Hermano, los invito a que me acompañen en esta oración. Bendito Padre, hoy te entrego el control de mis finanzas. Te ruego, Señor, que me des la sabiduría para administrar de manera efectiva los recursos que me has confiado. Ayúdame a hacer tu voluntad, a encontrar una salida para el pago de mis deudas y a hacer los ajustes necesarios en mi estilo de vida y evitar caer en la tentación de gastar más de lo que tengo. Quiero pedirte perdón, que derrames sobre mí tu misericordia de todo aquello que me viene ocurriendo en torno a mi ambiente financiero. Que seas tú quien dirija mis negocios, mis inversiones o deudas, porque tu sabiduría es infinita y sabrá guiarme para tomar la mejor decisión siempre. Libérame de la atadura de estas deudas, que fue culpa mía, y te pido perdón. Sé que he pecado, mi Señor, y que he venido viviendo una vida lejos de ti, que no he sabido escuchar los susurros de tu Santo Espíritu que me alertaban sobre mis malas decisiones financieras. Pero hoy, Padre eterno, vengo a ti arrepentido y comprometido a vivir mi vida de la manera que tú quieres, mi Señor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.